¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Pasaron un par de días que no hicimos charlita, bueno, cuestiones de compromisos laborales y demás. Pero bueno, más de uno estaba con un poco de miedo con esto de las denuncias y las sanciones y demás, que por esas cosas del destino haya ocurrido otra vez algo parecido. Bueno, no fue el caso, simplemente fue un atraso personal, hasta tanto se estabilice el ritmo que uno tiene en esta época del año y ya después encararemos marzo, bueno, con una charlita como solemos hacer todas las noches, un rato antes, un rato después de la cena, pero la promesa de que todos los días van a tener un contacto mínimo, aunque sea de 8 o 10 minutos, mostrando alguna situación, quizás dando algún CC tips, como le solíamos llamar en alguna época, sobre alguna cuestión, que obviamente uno trata de que no sean obviedades o pavadas, que después uno termina diciendo, para ver cómo se arma un alargue, no vengan a este canal. Pero bueno, siempre hay algún detallecito, algo interesante, que no es algo que sea mandar un cohete a la luna, sino que por ahí los años de trabajo, los años en el oficio, hacen que uno maneje determinados conocimientos. El saludo a todos, a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Zapito, el querido Tito, Diego Díez, Diego Segovia, en fin, montón de amigos, todos los amigos Pablo, a los que le mando un saludo grande, al amigo Fabio, a Gastón Montenegro, Adriano Track, Lorensis en YouTube, montón de amigos que están siempre, verdaderamente les agradezco el apoyo, les agradezco la paciencia. Contamos con la colaboración del querido amigo partener en este canal, el querido amigo Gregorio, lo mismo que con el amigo Miguel, siempre en los comentarios, siempre dando una devolución técnica y también, ¿por qué no?, ubicando algún girazo que a veces se extralimita en sus comentarios. Así que bueno, hoy estuve cumpliendo tareas en el taller, dado que tenía que ir a hacer algunas tareas en domicilios, pero se ha dado el factor común que han cancelado. No sé si hubo algún problema en la capital o algo, pero el factor común fue que no podían volver a tiempo, llamémosle, a sus hogares, producto de que se estaba atrasando el transporte. Obviamente, yo seguí trabajando acá en el taller y me descubrí, como tantas veces, como video vidente del canal del querido amigo Gregorio, donde vi que ya la había visto en otras oportunidades, pero me dediqué a mirar en detalle una pinza de 2 posiciones, no recuerdo ahora bajo qué nombre de distribuidora, calculo que no es marca, obviamente, pero sé que se la habían obsequiado unos clientes donde él había estado y esa gente vendía herramientas y demás. Bueno, el amigo Gregorio fue bastante estricto con la devolución sobre la herramienta. Pero bueno, ¿a qué me hizo acordar? A que yo tengo prácticamente todo lo que resta del elenco de esas herramientas, dado que bueno, acá tengo algunas en mis manos. Bueno, está la Pico del Oro doble cremallera, 7 posiciones de 10 pulgadas, está la de 8. Tengo el alicate, en este caso tenemos el de 8 pulgadas, tengo el de 7 y el de 6. Y tenemos la pincita, en este caso de 6 pulgadas, pero está también la de 8. La pinza de puntas está también. Tendría que ver en qué caja quedaron o en qué elenco, dado que estoy delegando un poco el orden del taller a mi sobrino, porque se da el factor que cuando yo me pongo a ordenar, si bien ordeno el taller y cuelgo todas las unidades donde corresponden y demás, no avanzo en cuanto a lo que es
limpieza en el sentido de tirar, por ejemplo, correas que ya no van a ser utilizadas, rulemanes viejos, semiejes, o sea, no avanzo, sigo guardando y bueno, con las herramientas estoy haciendo lo propio. Si bien cada herramienta que se mueve me consulta a mí qué va a ser de su destino, pero bueno, estoy armando el altar de las herramientas, como así también estoy equipando el otro taller. Entonces, varias de las unidades están mutando de lugar. Por eso es que no sé dónde están las unidades restantes de todo este elenco, que verdaderamente eran varias y son de una calidad bastante fiel, bastante fiel. No he visto, producto de que me dediqué a hacer otra cosa, mientras escuchaba algunos otros videos, no he visto si el amigo Gregorio ha hecho devolución sobre esa pinza que en apariencia es de 6 pulgadas. Digo en apariencia porque ahora no me acuerdo exactamente. Pero me encantaría conseguirla en algún lado porque intuyo que si hay de 6, también hay de 8 y son una calidad linda. Si bien son herramientas genéricas, pero son genéricas de las que se pueden comparar con unidades genéricas vendidas como buenas o comercializadas como buenas. Por ejemplo, para que observen, ya hemos dado la prueba de... Le vamos a tener que pagar regalías al afamado tester de herramientas por bueno, utilizar su sistema de cortar y pelar cables, pero bueno, en forma parcial, porque él corta y pela cables, corta alambre y pelotudeces, pero bueno, nada. Me interesaba, lo digo a modo comentario, ¿no? Conseguir esas pinzas de 2 posiciones, dado que, bueno, estoy tratando de armar algunos elencos que por ahí no son muchas las unidades que faltan, pero quiero que queden ya terminados en forma definitiva. Por ejemplo, en el altar de las herramientas, las unidades que corresponden, en el otro taller las unidades que corresponden. De hecho, si bien yo obviamente voy a tener tomada una determinación, pero me gustaría consultarles, dado que no sé si recuerdan, y lo tengo acá cubierto por un montón de cosas, pero para que más o menos se orienten, no sé si se acuerdan que el año pasado compré los 2 elencos de tubos en milímetros y pulgadas de la marca Bremen. Están en la misma cajita que me lo trajeron, simplemente los mostré y bueno, la toma de contacto con otras unidades de tubos en Castre Media me han impedido el uso, no ha sido necesario. Después, bueno, yo tengo los juegos de tubos que utilizo en forma habitual acá en el taller, pero siguen estando dentro de la bolsita, dentro de la caja de cartón. La idea mía, y no sé qué les parece, tiene 2 opciones. Una es comprar un juego de esos juegos de tubos, vieron, de entre 50 y 60 pesos en Castre Media, que vienen con una cajita de chapa. Que la cajita, yo la he mostrado varias veces acá, porque he comprado 2 o 3. Y la cajita de chapa, el maletincito, es verdaderamente lindo. Obviamente no se podría utilizar el acrílico o el blister donde van montadas las unidades. Primero porque hay mucha más cantidad y segundo porque las manijas, los alargues y demás van a ser aleatorios, no van a obedecer a un patrón. Es un elenco de tubos rebeldes que yo decidí comprar de 8 a 36 milímetros. Sí, aunque no lo crean, llega, bueno, acá agarré el 32, pero llega a 36. Llega a 36 en encastre media.
esto ya lo habíamos visto alguna vez, pero bueno, la idea es ponerlos en una caja. Entonces la idea, volvemos al principio, es comprar un jueguito de esos tubos económicos, darles otro destino y aprovechar esa cajita y guardar todas las unidades tubo Bremen dentro de esa, llamémosle, caja metálica. La otra opción que se me había ocurrido era, vieron que yo tengo mi primer juego de tubos métricos o milimétricos de la marca Tona, chescolovacos. Bueno, no me han quedado demasiados de esos y es una caja metálica muy interesante. Bueno, debería darle una pintadita en rojo o en verde y podría utilizar previamente sacando todos los tubos y algunos mangos de fuerza que me han quedado, la llave manija y demás, y armar dentro de la caja de tubos Raselli. Vieron que yo tengo dos cajas de tubos Raselli, una que es completa, que viene con todas las unidades, y tengo una un poco más chica. Bueno, la que es un poco más chica tiene la particularidad que es igual a la más grande, pero viene con menos unidades, viene con menos manijas y demás. Me podría dar para completar quizás la caja con los tubos marca Tona y que quede el primer juego en pulgadas que tuve con el primer juego en milímetros que tuve. Y en la caja de tubos Tona armar el elenco Bremen. Pero bueno, son ideas, lo más probable es que opte por la primera opción, que es la de comprar un elenco de tubos y despojarlos de su caja y dentro de esa caja armar los elencos de tubos Bremen. Para, bueno, que no se rompa la originalidad de las cajas Raselli, Tona y bueno, demás que están ligadas a una historia personal bastante intrínseca. O sea, son los primeros juegos de tubos que yo logré comprar para, bueno, poder desarrollar tareas y han pasado los años y obviamente siguen estando conmigo. Por otro lado, producto del mismo orden que estoy o estamos haciendo en el taller, logré dar, estaba en el tablero, pero bueno, siempre me costaba un poquito encontrarla, dado que yo tengo un clavo largo y todas las unidades de 7 pulgadas, todas las unidades de 8 pulgadas, en fin. Esta es una pinza de la marca Taurus, de industria brasilera, y la muestro porque es el modelo anterior al que presentó el amigo Gregorio en su canal. La que presentó el amigo Gregorio es la que viene pavonada con mangos o grip rojos. Bueno, yo esa la tengo también, la tengo en el tablero del otro taller. La podía haber traído para hacer la comparación y demás, pero considero que no es necesario. El amigo ya hará una devolución sobre la herramienta. A mí en lo personal, esta yo la compré en la década del 90. Más que aflojarse los mangos, no me ha pasado. Que de vez en cuando, depende de la situación y depende del momento en que me sucedía dicha situación, por ahí la limpiaba bien, engrosaba el volumen de cada una de las palancas con cinta aisladora y clavaba el grip nuevamente. No duraba demasiado, pero por ahí me permitía terminar la tarea, terminar la jornada, en fin. Siempre quedó pendiente el sacarlo, limpiarlo bien con nafta para despojarlo de todo tipo de aceite, de todo tipo de grasa y bueno, pegarlos como corresponde. Esta es una pinza de 7 pulgadas de la marca Taurus, no sé si se va a llegar a leer, pero
se puede apreciar, los observadores comprenderán que es la misma geometría de la que mostró el amigo Gregorio. El amigo Gregorio, si no escuché mal, las ha conseguido en una bicicletería. De ese juego particularmente, sacando el alicate, que verdaderamente en mi caso no corta ni conversaciones, o sea, no corta, no tiene un filo capaz de cortar. Pero la pinza universal, una de las cosas que me atrajo al momento de maniarla, es la geometría curiosa que tiene, bien afinada hacia la punta, emulando una pinza de puntas pero corta. Y la pinza de puntas, me encantó la geometría triangular que tiene, que llega a una medida bastante aguda de puntas, donde a uno le permite hacer un sinfín de cosas. Los segmentos de corte son relativamente buenos. Ustedes saben que yo no me pongo exigente o no me pongo tan exigente en el tema segmento de corte, pero bueno, se agradece que si viene un segmento de corte en una herramienta, cuanto menos cumpla con dicha tarea. En este caso, en esta unidad, era bastante aceptable. Se podría decir que, ven, que no es del todo limpio, pero imagínense que tiene 30 años trabajando esta herramienta y no siempre en la mejor de las situaciones, pero corta. La verdad, bueno, espero ansioso la devolución del amigo para comparar un poco las experiencias, dado que alguna vez alguien me dijo que yo como tester de herramientas no sirvo porque me adapto a trabajar con cualquier cosa. Verdaderamente no sé si me halagó o no sé si me tiró abajo en cuanto a mis capacidades, pero hace 35 largos años que uno ya viene trabajando con herramientas y créanme que más o menos tiene idea para qué lado más o menos va el asunto. Como verán, el segmento de corte es bastante escueto, no prometiendo nada del otro mundo, pero cable de 6 milímetros lo corta y lo corta satisfactoriamente, para mi sorpresa, después de tantos años de por ahí criticarla un poco ese punto, ¿no? La nueva, llamémosle, que ya la tengo comprada hace unos 4, 5 años, exactamente el mismo modelo que la del amigo, bueno, no me ha salido tan satisfactoria. Pero sí ha cumplido más que sobrada las tareas que uno le ha encomendado en lo que es el área de mecánica. Son herramientas que yo compré en aquel momento para equipar el pequeño tablerito de lo que fue el antiguo tallercito. ¿Se acuerdan de eso? El tallercito de infancia. Bueno. Estuvo dando vueltas un short, que no es otra cosa que la presentación, el short presentación de una pinza de punta curva de la marca Diju, que verdaderamente la vi barata, la vi a un precio más que conveniente, y vieron que me propuse completar los elencos de pinzas de punta curva, dado que la relación de mi caso es 4-1, 4 pinzas de punta recta, una pinza de punta curva. Tengo las necesarias, obviamente, para trabajar y trabajar bastante, pero bueno, me gusta completar los elencos, dado que, bueno, son a veces útiles para algunas tareas. Nunca me sedujo demasiado el tema de la pinza de punta curva, porque en esencia
siempre es una pinza de punta recta que, bueno, la calientan y la curvan. Dejándola con más de una falencia, quizás al momento de apretar, bueno, las caras determinadas de cada una de las mordazas, de cada una de las puntas, no se hace solidaria uno a uno con la otra. O sea, no se tocan. Pero bueno, si esa situación se da lejos del segmento de corte, créanme que puede llegar a trabajar y trabajar muy bien. Yo por lo pronto estoy, como dije, completando dichos elencos. De todas maneras, abro un paréntesis, una de las mejorcitas, una de las buenas que vengo probando este último tiempo en 8 pulgadas es la de la marca Total, con aislación a 1000 volt. Verdaderamente se puede trabajar muy cómodo, es una herramienta muy segura, con mucha seguridad al momento de traccionar. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esta Diju. La pagué 8 pesos en una ferretería que era la última que quedaba, si no seguramente compraba alguna otra. Como para, bueno, ir completando un poco e ir teniendo. Dado que, bueno, saben que Diju es una marca que me gusta. Llegó a lo último en la segunda Santísima Trinidad, donde estaba compuesta por Watfow, Hadeber y faltaba Diju. Así que vamos a ver de qué se trata esta pincita. Queda hecha la invitación a que, bueno, ir probándola e ir haciéndoles una devolución sobre cómo funciona. Las pinzas de punta curva generalmente llevan un poco más de tiempo en cuanto a su devolución en una toma de contacto, porque no es tan frecuente el uso que yo le doy, al menos en lo cotidiano. Siempre en las cajas hay una, porque en el momento menos pensado, o una valvulita, a veces pasa que al tener la de punta recta, uno no puede ingresar en la grifería, producto de que por ahí choca con la jabonera, choca con el portacepillo de dientes. Bueno, con esta se puede ingresar perfectamente. Después la he utilizado muchísimas veces para aflojar seguros, o sea, del tipo Seger, los cepos de gas natural. Tengo la llavecita, debe haber no menos de 5 dando vueltas acá adentro, pero por una cuestión u otra siempre la saco del llavero, porque créanme que queda incómodo al momento de sentarse. Y bueno, la saco y termino aflojando los cepos de gas natural con una pinza de punta, que alguna que otra vez he tenido que trabajar un poquito en la piedra, en la moladora de banco, para, bueno, darle los espesores necesarios para que puedan entrar en los agujeros de los tornillos cabeza ciega, rosca izquierda. Y ahí muchos comprenderán el por qué no la podían aflojar, es rosca izquierda. Bueno, tengo una caja de llaves. Espero que la vean. Esta ya la conocen, la hemos ordenado en alguna que otra oportunidad. Más de una de esas unidades se han ido detrás del tablero en su momento. Y lo que me propongo hacer es una recorrida por cada una de ellas, hasta donde nos dé el tiempo y las ganas por hoy, como para, bueno, sacarles el óxido, ir clasificando en dos montañitas, una milímetros, otra pulgadas, e ir viendo más o menos y contando quizás, ¿por qué no?, alguna anécdota, alguna historia de dichas herramientas. Inafor, como dice en cursiva, modelo de excelencia de la firma, cuando ya se dedicaban a hacer cosas prolijas, como digo siempre, Inafor
ha cerrado sus puertas en el año 92, generando hermosos productos. Vamos a humedecer un poquito en aceite para sacarle un cachito el óxido. Ha cerrado sus puertas en el año 92, haciendo excelentes productos. Bueno, no así Raselli, que ha cerrado sus puertas, pero bueno, lo que fabricaba eran porquerías que no, verdaderamente no se podían trabajar. La suerte de que estas llaves todavía se pueden seguir consiguiendo alguna que otra unidad en ferreterías. Yo tengo la particularidad de haber comprado en su momento de a una, de a dos, y haber logrado completar 2 o 3 juegos, 2 seguro, porque el mundo INAFOR era bastante amplio, dado que venían medidas continuas, como ser el caso de esta llave, 16-17, después venían medidas de uso frecuente, podía ser 17-13, 17-14, 17-19, y había que comprar, había que conseguir cada una de esas unidades para poder decir, bueno, tengo el juego completo. Entonces, esta cajita, con llaves, que ya tengo todo el tablero de herramientas de uso constante, el tablero primitivo del taller, son unidades que han ido, formando parte de otra época de mi vida y demás, y las he ido guardando en esta cajita, y nada, llegó el momento de hacerles una limpieza, y por qué no, guardarlas donde corresponde y que ya no estén quizás expuestas a que les entre a la caja, porque por ahí uno desarma algo de algún sistema de refrigeración, de algún motor o algo sobre el banco, chorrea para abajo, bueno, se termina contaminando lo que es la herramienta. Tenemos una, como ya he mostrado en otras ocasiones, pero para que vean, que está nomenclada como 28, como 32, pero también está nomenclada como 1 pulgada y cuarto y como 1 pulgada 1.16. Se dan cuenta que a veces uno, si bien predica que cada tuerca tiene que tener su llave y que no hay que usar la que no corresponde donde no corresponde, pero nos obligaban a veces a trabajar de esa manera. Si uno iba y pedía una llave de 2 bocas que tenga la 28, le vendían esta. Y si uno iba y pedía una llave que contenga 1 pulgada 1/4, le vendían esta. O sea que tenía las dos opciones. Se podía nomenclar en milímetros como en pulgadas. Yo sé que la diferencia es muy poquita, pero bueno, nada. ¿En qué juego la ponemos? ¿En milímetros? ¿En pulgadas? Acá tenemos una 14-15. Estas llaves las he utilizado tanto que se les ha terminado saliendo el cromo y las he cepillado varias veces. Lo hemos hecho juntos. Así que bueno, nada, la idea es sacarle el óxido para que se sigan manteniendo en valor, ¿no? INAFOR, en este taller van a encontrar montones de cosas, porque los que no teníamos el poder adquisitivo para por ahí empatar a un abaco, llegar a un abaco, bueno, comprábamos INAFOR, era un promedio entre calidad, precio, vida útil. No había llaves malas en esa época. Se preocupaban por hacer cada uno la mejor llave. Bueno, acá tenemos una Diamond Brand de muy antigua generación, orgullosamente dice Made in China, de 22 milímetros y 19.
no sé si se aprecia, pero bueno, es de todas estas, en algún momento tiene que haber estado el juego completo, dado que son todas llaves que yo he comprado en elencos, en lo que era la calle Sarmiento, en Morón. Estaba acomodando el tubo de 36 de Baco que me quedó ahí, de 3/4. Bueno, acá tenemos una 3/4 5/8. Una marca importada que se llama Allen Carr. Estas venían en un blistercito azul, siendo esta la mayor, y el juego arrancaba en 3/8 7/16 hasta 5/8 3/4. Bueno, acá tengo un elenco de estriadas acodadas que van desde 1 pulgada hasta 7/16 3/8. Ya las tenía separadas, están limpias, están secas, están libres de óxido. Esta, por ejemplo, no. Me preocupan esas cositas, gotitas que le han ido cayendo, y bueno, hay que sacárselas para que no se echen a perder ni se malogren a lo largo del tiempo. Esta, por ejemplo, es una 18-19 de la marca Tramontina, marca que, salvando las distancias de calidad, me hacía acordar en aquel momento bastante a la Sinafor, de una estética un poco parecida, y espero sepan entender que uno simplemente está refiriendo a conceptos estéticos, no de calidad. La calidad Inafor siempre fue muy superior. Bueno, esta, aunque no lo crean, es una llave de 9/16 que la compré como Reign. Acá venía escrito Reign. Se borró en la primera limpieza que le hice. Algún día voy a hacer el video con todas las épocas que atravesó dicha marca, cuando intentaban imitar, pongámosle, a lo que fue la marca Craftsman americana, donde bueno, había llaves excelentes, espectaculares, salvando las distancias. Bueno, intentaron hacer llaves de buena calidad, que hubo montones de imitaciones, pero bueno, que terminaron siendo Reign, una copia bastante fiel de aquellas llaves Craftsman, salvando las distancias y las épocas, y después terminaron en cualquier cosa como esta que acabo de mostrar, que verdaderamente da vergüenza. La compré porque a veces uno va a la ferretería, termina de hacer una compra, y generalmente uno va más que nada para comprar este tipo de chichecitos, pero por ahí compra 10 tarugos, 10 tornillos y una llave de 9/16, y les dan esto, y uno ya está en la compra, y no deja de ser algo interesante para mostrar acá a los amigos. Esta es una Cronos, no lo sé si lo van a llegar a distinguir, pero es una Cronos de 10 que formó alguna vez parte de lo que fue la intersección Eurotech, Bremen, Ruhlmann, Cronos, todas parecidas, hasta tanto definieron su estética y su nomenclatura. Llave estriada, en este caso de 7/8 3/4, King Dick redonda, una anatomía cómoda para lo que es el trabajo. Como dije, 7/8 3/4, linda herramienta, permite trabajar bien y cómodo. Bueno, acá tenemos otra Tramontina, quizás de una toma de contacto posterior, Tramontina Brasil, 16-17. De estas tengo varias. Me acuerdo cuando el amigo, el querido Criollo,
mostró un par de Tramontinas Master. Digo, bueno, criollo, yo no es que me las sepa todas, pero y estoy lejos de sabérmelas todas, pero créeme que cuando yo compraba esas llaves Tramontina, todavía no habías nacido y bueno, le mostré algunos modelos más al querido amigo criollo, que siempre, bueno, tiene una palabra de respeto y un comentario en el canal para cada uno de los videos. Quiero que sepan que estoy un poquito atrasado con los pedidos en los videos, lo mismo que en responder algunos mensajes. Ya me voy a poner al día, voy a tomarme o voy a darme a la tarea, no trabajo porque no es un trabajo, es algo que me gusta hacer. Voy a darme a la tarea de ver qué videos hay pendientes, no me pongan cómo se arma un alargue, por favor. ¿Qué videos hay pendientes? Pues un amigo preguntó sobre qué pinzas le puedo sugerir para trabajar en 220 volt con corriente directa y demás. Bueno, hay muchas opciones. Vamos a tratar de salir un poco de lo que es Diju, de lo que es Wattfo, de lo que es Inco. Vamos a ver si podemos mostrar, ¿por qué no? Alguna Irimo, alguna Robust, que han sido caballitos de batalla del taller durante mucho tiempo. Bueno, acá tienen una de las más antiguas Bremen que yo tengo, en este caso 11 milímetros, pero antigua, se ha cansado de trabajar en el taller, son las primeras que yo había comprado, y bueno, tímidamente fui comprando de a una hasta completar el elenco, y cuando estaba a poquitas unidades de terminar, me cambiaron el modelo y tuve que comenzar de nuevo. Pero bueno, estuve viendo algunos videos interesantes. El contenido del querido Gregorio ya creo que es la cuarta vez que lo veo completo. Me estaba refrescando cuando la ferretería Meguino le mandaba herramientas y le decía: si ustedes esperan que mi devolución esté sujeta a un regalo, están equivocados. La herramienta verdaderamente no le doy más de un 3. Los mató mal. Después no sé si le siguieron mandando, obviamente. Sé que no, porque ya el amigo hubiese comentado, pero todas las herramientas que le mandaron de la ferretería Meguino les encontró falencia mal. Y bueno, es así. Eso es lo lindo de poder mantener la objetividad, la neutralidad. También me daba risa cuando a un afamado tester de herramientas, alguien que a mí no me quiere, le comentó: qué grande sos, bueno, con su nombre, qué grande sos, Maxi, podrán imitarte, pero nunca igualarte. Nadie quiere imitarte, maestro, nadie quiere imitarte, y mucho menos igualarte. Simplemente tratamos de demostrar lo inútil e inexistente que sos, y créeme que cada vez se está tornando más fácil la tarea. Lo triste es que lo vas a empezar a sentir en tu canal. Te lo van a empezar a hacer saber. Como gente de tu canal me hace saber a mí algunas cosas, quédate tranquilo que gente de este canal llegará a tu prestigioso canal, a tu prestigiosa comunidad, y te las hará saber. Lo que pasa es que tu ego no te lo permite ver. Bueno, ya atendimos como dice el amigo Gregorio, a los boludos. Ahora seguimos con las llaves. Una de las 2 o 3 12-13 de la marca Tramontina que he adquirido a lo largo del tiempo, está un poquito más trabajada. Eso indica que ha formado parte de una de las tomas de contacto, o en aquel momento no eran tomas de contacto,
en aquel momento eran llaves de uso, llaves que no había otra opción por ahí y han andado conmigo para todos lados. Estas llaves han viajado a Córdoba, han viajado a la costa. Es mucho lo que han caminado. Acá tenemos una Lee Tools. Lee Tools con la particularidad que venía con 4 apoyos en la boca. Está el juego completo de Lee. Han dado resultado. La verdad que bueno. Después lo más parecido, salvando las distancias, las calidades, que logré ver fue las de la línea SATA, que venían cromadas. Esta, por ejemplo, es una de las que le mostraba al querido criollo. Llave tramontina de 10 del año 95 conmigo. No se ha zafado. Pero bueno, hay que tenerlas con cierto cuidado, trabajarlas con cierto cariño, porque en esa época todavía no estaba el segmento Master, no estaba el segmento Pro, no había segmentos. Era la calidad que había, era una llave que estaba llegando. La particularidad es que eran todas en milímetros, en pulgadas se empezaron a ver después de la década del 2000. Y bueno, trabajábamos. Acá tenemos una Inafor 1213, nuevita. En algún que otro canal se jactan de 2 llavecitas nuevas que tienen de Inafor. Sí, ya sé, ahora, pese a que a uno no lo... Sí, me estoy secando porque hace calor en el taller y si prendo el ventilador no nos escuchamos. Ahora, en el próximo short, producto de haber dicho que tiene 2 o 3 llavecitas Inafor nuevas, seguramente va a ser un short con 72 llaves. Pero bueno, a uno no lo conoce ni por Gil, entonces no tiene por qué preocuparse uno de lo que diga o no diga ese inexistente calvo. Bueno, yo también voy por el mismo camino, pero estoy un poco menos pelado. Llaves Inafor tengo un juego sin usar. Lo he logrado completar sin usar. Quiero hacer lo propio. Acá, por ejemplo, hay una 16-17 de Inafor. También sin usar. Manchitas de óxido, pero no ha trabajado esta llave. No ha trabajado. Quiero hacer lo propio con Ensic. Vieron que yo soy bastante fanático de la marca Ensic. El único que las tiene y nuevas es Darío, el hijo del mudo. Pero ¿qué pasa? Va a pedir un riñón. Va a pedir un riñón por cada una de las unidades que yo quiera comprar de la marca Ensic. Y lo más triste es que probablemente le pague ese riñón. Bueno, una hermosa llave de China. 22 milímetros. Se ha cansado de trabajar. Y lo más triste es que probablemente se los pague. Entonces, por mi seguridad económica, trato de no preguntar demasiado ni hacer demasiado hincapié que busque, porque si las busca, las encuentra, y si se las encuentra, se la compra. Llave de 13, Inafor, con muy poquito uso. Estos detalles de óxido son superficiales. Miren si hay algo más lindo que esto, muchachos. Les dejo pendientes a qué juego de herramientas, de qué auto corresponde. El amigo Miguel seguramente ya lo va a sacar. Bueno, acá tenemos una 2321 de la marca Everest, número 5, que es la nomenclatura de la herramienta. Le vamos a sacar un poquito de pintura que circunstancialmente le ha caído.
y se ha pegado con ganas, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno, ya ha salido. Cromo vanadio. Qué hermosa llave. El que tiene un tablero hermoso de herramientas es el querido Adriano Track. Yo a veces lo veo en Instagram que sube fotos o videitos. Tramontina, Brasil, del año 95. 13 milímetros. Parecía que uno le tapaba la estría a propósito por algo y no, simplemente es porque de ahí la agarraba para que se vea la nomenclatura. Bueno, como les decía, el que tiene un juego hermoso de herramientas es el querido Adriano Track. Nada, herramientas como estas, trabajadas, disfrutadas. Esto que están viendo muy probablemente no tenga demasiado valor de reventa. Una 1213 de Inafor, también con muy poquito uso, pero que corresponde a otra época, donde todavía los detalles no estaban tan bien marcados. Quizás estas llaves no tengan tanto valor tanto valor económico, pero en historia cada una de estas llaves cuenta una anécdota, todas cuentan una anécdota. Distinto es, bueno, tenerlas en su blister, en su packaging, coleccionarlas y nada, siempre van a tener la plata ahí como si fuesen dólares ahorrados, ¿no? Pero si uno no las disfruta, 8-9 de Inafor, Dos Bocas. Vamos a limpiar algunas más y después mañana seguimos con las tareas porque no los quiero aburrir. Mañana voy a hacer algún videíto contando alguna anécdota que me están pidiendo mucho. Hay mucho anécdota e información sobre Torino. Hay gente que necesita información sobre Torino y me lo están haciendo saber. Bueno, voy, como les estaba comentando, voy a leer cada uno de los comentarios y voy a copiar las preguntas, las más frecuentes, las más recurrentes, y vamos a hacer un video de evolución de con cada una de las respuestas. Llave Diamond Brand, que en aquel momento debo haber comprado como 10 juegos de esa llave, obviamente no todos juntos. Venía 8, 10, 12, 14 y 17 en una chapita. Eran medidas que algunas se usaban, otras no, porque bueno, venían con otra mentalidad. Hoy en día esas llaves se usan todas. Faltaba la 11, la 13, que eran herramientas que sí se usaban a cada momento. Bueno, acá hay una Diamond Brand completamente devaluada, ya más acá en el tiempo, horrible, pero bueno, está y nada. Se la cuida, se la valora, pero no transmite nada esa llave. Acá hay otra, haciendo lo propio, una 16. Estas han venido en algún que otro combo de herramientas que he comprado de la mano de la bulonera y bueno, ya que vienen. Llave Yamaha. Esta llave me vino con mi Daytona Yamaha 2219. Así como la ven de chapa y todo, pero un aguante, una resistencia. Llave Gedore de 30, 24. Hermosa unidad. Quizá para muchos la combinación del 24 y el 30 queda un poco desfasada, pero créanme que
en determinadas áreas, en determinadas arterias de la mecánica, es una llave de uso frecuente. Yo la he utilizado mucho en la época de Industrias Baco. Una 17, combinada de ángulo, cromo vanadio, espectacular. Muchos años trabajando conmigo esta llave. La verdad, un gusto tenerlas, un gusto poder mostrárselas. Esta es una de las hermosas llaves chinas que yo le decía que emulaban a las Craftsman. Bueno, acá decía China, yo le había borrado a este juego con la amoladora de banco la palabra China, porque en el industrial me cargaban. Y bueno, nada, ignorancia de aquella época, porque verdaderamente casi 40 años después sigue andando. Bueno, una genérica hermosa de 10. Hermosa en cuanto a lo estético puede ser discutible. A mí me gusta, pero en calidad van muy bien. 10-11, para que vayan viendo que está todo completo el jueguito de Tramontina. La vamos a humedecer un poquito. Tengo la batea de aceite atrás mío. La humedecemos un cachito y la pasamos por toda la longitud de la herramienta. Después las meteremos en nafta y las volveremos a guardar, pero protegiéndolas dentro de un nylon. Son llaves que tienen historia, son llaves que han trabajado mucho. Y bueno, como todo. Uno de los tantos modelos de Grimo, vamos a tratar de que se vea, porque siempre que estaba por completar el juego, me cambiaban el modelo, o sea que me quedaron como 3 juegos de Grimo. Lo logré completar, afortunadamente, a cada uno de ellos. Pero bueno, hay llaves por doquier. Llave Stanley, época posterior, pero no muy posterior a lo que fue World Master. Inmediatamente después empezaron a venir así, año 96, que están conmigo este elenco de llaves. Y bueno, gracias a que se podían comprar herramientas importadas a precios accesibles, logré completar ese juego. Y bueno, después es más de lo mismo, genéricas, de 14 por ejemplo en este caso, pero hermosas genéricas. Así que gente, vamos a ver mañana si terminamos de limpiar y ordenar un poco esta caja de llaves. Acá hay una 1415 de Baco, de la línea UD, modelo antiguo. Hermosa llave. Hay de todo. Hay para entretenerse, para hacer terapia. Una de mis marcas favoritas, como ya todos saben. Dowidat 23, 21, no sé si se aprecia, pero Dowidat. La verdad, contento. Se le sale el cromo, pero bueno, es producto de los años y el uso. ...8-9 Inafor... ...8-9 Tramontina... ...prácticamente parecen la misma, pero... más no lo son. No quiero que se confundan, no quiero que piensen que estoy comparando la calidad de una y de otra. Más en aquella época que
que no eran del todo buenas, pero se han defendido y se han defendido muy bien. Esta es una 10-11 de una toma de contacto posterior, también de Tramontina. Así que bueno, gente, tenemos un par de cosas para hacer, para hablar, para conversar acá en el taller. Vamos a hacer una charlita mañana en la mañana. Así que bueno, les mando un saludo. Les recuerdo, en el canal del amigo Gregorio hay en videos del pasado una pinza de 2 posiciones que obedece a este juego. Voy a ver si hago lo propio por conseguir esa unidad para que quede compuesto el juego genérico, pero que a mí me ha dado muy buenos resultados. Y si bien, como le tengo que hacer caso a alguno, no soy un buen tester de herramientas porque me adapto a la unidad y puedo lograr tareas con llaves de no, por ahí, una calidad impecable, pero verdaderamente puedo trabajar bien con esas unidades. Si bien no son de renombre o no son algo espectacular, conmigo desarrollan y cumplen tareas. Sabiendo las limitaciones de la herramienta, lo único que puede pasar es que la vida útil se acorte o se alargue un poco en base a lo que uno la utilice. Bueno, Tramontina Master de 9. Y con esto ya los dejo. Les mando un saludo. Un saludo al amigo Roberto. Un saludo al querido amigo Pedro. Alejandro Galteiro. Jorge Gagneville. Montón de amigos que están siempre. Al querido Tiziano. Al querido Eugenio. Y bueno, gracias a todos. Al querido amigo Juan Manuel Papa. Nico Escarone. Te tengo que ver, amigo. Te mando un abrazo. Le mando un saludo a todos. Gracias por la paciencia. Gracias por el apoyo. Gracias por estar siempre. Nos vemos mañana.